Bueno, bueno, cuando quiera usted hablar, Prabhu, Bueno, eh, acá le quería comentar. eh, un segundo. Bueno, no, perdón. Bueno, Adhuta Prabhu es un devoto con experiencia en dichos ámbitos y que hoy nos va a compartir su perspectiva de la práctica de la conciencia de Krishna. Muchas gracias, Prabhu, por permitirnos escuchar las clases, similitudes y diferencias entre cultura occidental y oriental, ¿no? sí. Ese es el tema. Bueno, cuando quiera. Bueno, gracias. Gracias por haberme invitado a hablar. No, eh, Parece que eso también nos está afectando, aunque la madre haya salido. Buah. bueno, pero usted igual se escucha, Prabhu, aunque cambie la imagen, igual usted escucha. En el peor de los casos, saco el video y sigo hablando. Bueno, ok. Bueno, el tema que está marcado para la clase no lo elegí yo, eh, fue una propuesta, por eso hago esa salvedad, hago esa aclaración, porque a mí me parece un tema difícil. Eh, Se puede discutir en muchos niveles. A ver, vamos a sacar un poco la cámara. Se puede discutir en muchos niveles. eh, Se puede simplemente dar una opinión, se puede hacer muchas referencias académicas, eh, se puede debatir mucho. ¿Mm? Entonces, simplificarlo es realmente, a mí por lo menos me parece difícil. Pero bueno, vamos a tratar de hablar igual y de ver qué influencia tiene esto en el enfoque de la conciencia de Krishna o en el enfoque espiritual. Eh, bueno, lo primero que uno se le ocurre cuando decimos diferencias entre Oriente y Occidente, uno piensa en algo geográfico, ¿no? Es decir, algo de direcciones, algo de lugares. Y por supuesto que sí, hay una diferencia geográfica y más o menos si uno considera Europa, más o menos Europa para el lado de América, todo eso lo consideramos occidental, y de Europa para el lado de lo más remoto de Oriente, podría ser ahí por Japón, por los países más orientales, todo eso sería los asiáticos, ¿no? Oriente. Eso no es perfecto porque también es cierto que hay una cultura un poco intermedia, que es la rusa, ¿no? Que es como una transición entre los orientales y los occidentales. Si bien el territorio ruso es muy amplio, muy grande, eh, casi todos los rusos, o la mayor población de los rusos, no sé si estaré diciendo algo muy incorrecto, pero como el 70% está concentrado en la parte occidental de Rusia, o sea que está muy cercano a todo el resto de Europa. Sin embargo, sus tradiciones y sus enfoques son bastante
diferentes en muchos aspectos. Entonces, tendríamos como, por lo geográfico, tendríamos como tres conjuntos. Tendríamos los americanos europeos, los países eslavos y los asiáticos como la India, como Tailandia, China, Japón. Y, y bueno, eh, el enfoque del mundo de de esos sectores de la sociedad es distinto. Y se han hecho, de hecho, se han hecho estudios formales, eh, especialmente eso se hizo en Estados Unidos, ¿no? Hay test que lo puede hacer cualquier persona, no se necesita tener un coeficiente intelectual para hacerlo, sino que se trata de eh, justamente de detectar cómo piensa una cultura y cómo piensa otra cultura. Entonces, hay unos test que se hicieron con esa intención, de la intención de entender si realmente eh, había elementos culturales que fueran determinantes a la hora de pensar el mundo o a la hora de pensar problemas. Y en general se sabe que sí. Por ejemplo, se dice que las conclusiones de esos estudios, algunos habrán escuchado sobre esto, bueno, no son cosas nuevas y son bastante difundidas. Dicen que los occidentales cuando piensan en un problema son muy específicos, incluso para observar cualquier situación de la vida son específicos. O sea que dirigen su atención hacia un foco y también hacia el individuo, mientras que los orientales piensan en forma de contexto, o sea que son más holísticos, piensan en forma de conjunto. Y esa, esa manera de pensar se ve en algunos aspectos tan prácticos como por ejemplo en WhatsApp, cuando ellos usan, en Oriente usan un WhatsApp, usan los emoticones, que usamos en Occidente también, pero son distintos. Los emoticones occidentales son caras que tienen expresiones. A nosotros nos parece que con eso es suficiente para transmitir una idea, pero los orientales siempre también son caras, pero tienen algún apoyo de contexto, como puede ser otras personas, algo del medio ambiente, un pizarrón, no sé, cualquier, cualquier cosa que ayude a entender bien la situación, porque ellos no entenderían algo si no está contextuado. Para nosotros no es tan así. Bueno, eh, eso es un aspecto. Uno se podría preguntar si tiene o no influencia dentro del entendimiento, por ejemplo, de las escrituras o de la vida espiritual. Creo que sí la tiene. Ahora vamos a ver algo de eso. Pero en general las diferencias y las coincidencias eh, que tenemos como occidentales y orientales, digamos que se disuelven o desaparecen en los niveles de eh, alta evolución espiritual. ¿Mm? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de que el Bhagavad Gita es un texto que enseña que el alma es eterna, que Dios existe y que se manifiesta de muchas maneras, que está localizado en el corazón, que está localizado en todas las cosas también simultáneamente, que el alma como es eterna no cambia y como no cambia, entonces es algo permanente en el tiempo, la muerte no existe, en fin,
no parecería que una idea de contexto pudiera tener tanta influencia sobre estas formas de pensamiento profundo. O sea que si yo pienso en términos espirituales, no me debería afectar tanto si yo pertenezco a una cultura u otra cultura. Si soy pobre, si soy rico, si soy de una etnia o de otra etnia, si soy un hombre o soy una mujer, en fin. Eso parece bastante lógico y de hecho es así. Pero también es cierto que eh, esas diferencias tienen algún poder sobre nuestra forma de analizar cuando no somos tan avanzados espiritualmente, es decir, cuando estamos más identificados con el mundo y el lugar donde estamos, ¿no? El cuerpo de hombre, el cuerpo de oriental, el cuerpo de mujer, el cuerpo de, ¿no? de pobre, el cuerpo de rico. Y por eso cuando el Bhagavad Gita dice que las tres modalidades de la naturaleza existen como una influencia en todos los ámbitos de la vida, bueno, esas influencias van a ser mucho más fuertes en las personas que están muy identificadas con la materia y mucho menos importantes en las personas que son avanzadas. Y eso es una verdad antropológica, porque también sucede con cualquier otra cosa. Por ejemplo, eh, yo pensaba en un autor que habla sobre dinero, ustedes lo deben conocer, muy conocido ahora. Es es un asiático que es rico, escribió muchos libros sobre el dinero, se llama Robert Kiyosaki. Y Kiyosaki dice que algo muy parecido a lo que estamos analizando a nivel espiritual. Dice que cuando las personas son pobres, por supuesto que una persona que escribe sobre el ser rico y el ser pobre, o cómo salir de la pobreza, centra el valor de la vida en el poder adquisitivo, en el dinero, ¿no? Bueno, eh, el- el- hay que hacer la salvedad de que para él un hombre pobre no es un hombre que tiene poco dinero como es el concepto general, sino el que depende del sistema. Por eso para él la burguesía americana es pobre, o la burguesía de cualquier país occidental es pobre, porque depende del sistema. Bueno, lo que él dice, que cuando estamos en los niveles más altos del poder adquisitivo, o sea, una persona es rica, es millonaria, ya no importa si es árabe, si viene de la India, si es africano, si es latinoamericano, no tiene ninguna importancia. Las diferencias desaparecen. Desaparecen porque es rico, porque es millonario. Esas diferencias existen en las personas que dependen de los sistemas, que son pobres. Bueno, si bien parece que no estamos hablando de cosas muy distintas, sí, estamos hablando de cosas muy distintas, pero en lo espiritual pasaría algo parecido. ¿Mm? Cuando las personas son avanzadas, espiritualmente ya no tiene tanta importancia si esta persona viene del Islam, del judaísmo, si es un hindú. ¿Mm? Estamos hablando de Dios, estamos hablando del alma y estamos entendiendo un concepto que es universal y que no depende de las culturas. ¿Mm? Entonces, desaparecen las diferencias en las personas avanzadas y se vuelven muy notables cuando no lo son y hasta competitivas, ¿no? Las religiones son competitivas, tienden unas a desautorizar a las otras y de hecho tienen diferencias porque no es que no las tienen. Pero además de eso, se piensa mucho en términos de las diferencias y no de las coincidencias, como por ejemplo que el alma sea eterna o que todas las religiones tengan un Dios, un Dios que sea causa de todo. Bueno, creo que lo que más nos podría interesar a la hora de hablar de occidentales y orientales es analizar eso, ¿no? Que no importa si es del mismo grupo o de diferentes grupos, las personas menos avanzadas encuentran muchas diferencias en todo. Y las personas más avanzadas
no encuentran diferencia. Sienten que se está hablando de lo mismo, que se está refiriendo a lo mismo. Entonces, cuando nosotros decimos Brahman, entendemos si, que hay una coincidencia con el Dios de los judíos o con el Espíritu Santo de los judíos, ¿no? Y de los cristianos, y eso es automático. Entonces, nos centramos en el valor que tiene esa idea universal y no tratamos de decir, bueno, somos superiores por esto o ellos son inferiores por lo otro, lo cual sería de alguna manera involutivo, ¿no? Incluso para alguien que trata de presentar una idea, nosotros casi siempre estamos tratando de mostrar cómo es el pensamiento de las escrituras védicas y bueno, es un condicionamiento indeseable pensar de que estamos por encima de los otros. Y generalmente se produce entonces, ¿cuándo se produce eso? Se produce cuando la persona es menos avanzada, es más apegada al concepto corporal de la vida. Bueno, entonces, eso por un lado. Después, las ideas en general eh, orientales sí tienen mucha importancia en el contexto y eso pasa dentro de las escrituras también. Porque cuando un acharya escribe sobre el significado de un texto en sánscrito, nosotros nos damos cuenta que la traducción de un acharya difiere de la de otro acharya. Las de Vishwanatha Chakrabarti difieren muchas veces de las de Srila Prabhupada y las de Baladev Vidyabhuyan de los dos. Entonces uno podría decir, pero si son acharyas y se supone que nuestras ideas están apoyadas en la opinión de esas personas y las ideas son universales, no debería existir discrepancia. Pero no es que existe discrepancia, sino que se puede entender lo que dice ese verso en diferentes contextos. Porque de hecho las palabras en sánscrito tienen muchas traducciones, tienen eh, muchos significados y dependen esos significados de los contextos. Y no es una interpretación arbitraria la del contexto, sino que hay diccionarios como el Amarakosh que definen cuándo la palabra significa una cosa o significa otra. Entonces, cuando el acharya traduce, puede estar pensando, contextualizando de una manera o de otra, porque no solamente el verso es contexto, sino el capítulo es contexto y incluso el libro es contexto. ¿Mm? Y aunque en el Bhagavad Gita no se vea tanto, en textos como el Vedanta sí. ¿Mm? El Vedanta Sutra es determinante. Hay palabras que tienen un significado como Akash. Akash puede significar Brahman, cuando casi siempre en el Bhagavad Gita significa éter. Pero para Vyasa, Akash puede referirse a Brahman, y de hecho se refiere a Brahman muchas veces. Y por eso muchos han entendido mal el significado de Akash, por ejemplo. Cuando se habla de Brahman, se habla de Krishna para cualquier Bhavata, para cualquier persona iniciada en una escuela personalista, vishnuista. Brahman casi nunca se refiere a Brahmayoti, no, salvo que el contexto lo esté refiriendo, no se refiere a Brahmayoti, o sea, al brillo del cuerpo de Krishna. Para nosotros Brahman significa Vishnu, significa una persona. Entonces, ahí uno puede decir, bueno, eso es porque tiene una idea, un sistema de creencias personalista, pero no es tan así. ¿Mm? Sí tiene un sistema de creencias, pero no es solamente porque tiene un sistema de creencias que adopta esa idea, sino porque el entendimiento profundo del sánscrito le permite a la persona demostrar que de hecho se está refiriendo al Brahman como persona y no al Brahman como algo, como una espiritualidad universal
que está difundida por todas partes y que no está concentrada en una persona. Entonces, eh, el- esa importancia del contexto, volviendo al punto, existe dentro de las escrituras védicas y es muy, pero muy importante. Tanto es de importante que entonces cuando nosotros escuchemos una acharya o escuchemos otro acharya dentro de la misma línea Bhagavata, dentro de la misma escuela, dentro de nuestra propia escuela, vamos a encontrar discrepancias entre lo que dice uno y otro y porque el contexto va a definir hacia dónde está orientado el mensaje. ¿Mm? Bueno, pensemos que si eso puede suceder dentro de una misma escuela, lo importante, ¿no? O el efecto que puede tener en personas que solamente estudiaron sánscrito de manera académica y no conocen en profundidad, por ejemplo, la cultura. ¿Mm? Y por eso es tan difícil entender esas ideas. ¿Mm? Son libros antiguos que fueron escritos hace miles de años, cuando ya la cultura de por sí era muy distinta y los objetivos de las personas eran distintos. El hombre de la Edad Media, ¿no? En Occidente es tan diferente al hombre renacentista, al hombre de la modernidad, tan pero tan diferente que es casi opuesto. Y estamos hablando dentro de la misma cultura y con una diferencia de años no muy significativa. Acá estamos comparando una cultura mucho más antigua, de otro lugar, y donde ya la gente piensa distinto. Entonces, esa forma de pensar tiene una influencia. Por ejemplo, el tiempo. ¿Mm? Los occidentales tienen la tendencia a pensar en el tiempo como algo bueno, que está determinado por el nacimiento, la muerte de algo, ¿no? El principio y el fin de algo. Y que siempre el tiempo tiene un origen cero y va creciendo en forma evolutiva. Hay un desarrollo evolutivo, digamos, en una línea de tiempo, que puede ser la evolución biológica, la evolución de los pueblos, la evolución de las culturas, ¿no? De las, este, digamos, de las sociedades. Pero siempre es como lo más antiguo es más primitivo, lo más moderno, lo más cercano a nosotros es más avanzado. Bueno, esa idea ya de por sí desaparece en Oriente, porque el oriental puede ser muy materialista y mucho más materialista que un occidental, pero tiene una idea de ciclos, ¿m? Porque digamos, la concepción la tiene desde chico, está dentro de su cultura, de ciclos que se repiten. ¿M? El tiempo no es algo que tiene un origen y indefinidamente se pierde, evolucionando siempre en forma, digamos, positiva. Sino que el oriental piensa, todo se repite, ¿no? El samsara es el ciclo de nacimientos y muertes. La persona no muere, el alma no muere, sino que, bueno, reencarna y reencarna de acuerdo a sus actividades, de acuerdo a lo que hizo, lo bueno, lo malo, lo ambiguo, ¿no? Eh, la idea de eternidad en el occidental tiende a ser algo, bueno, más, es un cambio más de transformación. Deja el cuerpo y entonces se transforma en una cosa completamente diferente. El oriental piensa, se transforma de nuevo en algo que ya conocemos y que existe y que está por todas partes, en un animal, en una planta, en un hombre. ¿Mm? El materialista occidental va a decir, no se transforma en nada, la vida desaparece, se termina todo. Así como tuvo un principio, después de la muerte no hay nada. ¿Mm? Los dos son materialistas, pero los dos ven muy distinto, eh, están aferrados al mundo de manera muy diferente, ¿no? ¿Mm? Uno con el entendimiento de ciclos que se repiten y el otro con una idea de principio y fin. Y
también eh, en la eternidad, en la concepción de la eternidad, existe también esto de las eras, ¿no? Como nosotros le llamamos Kali Yuga, la era anterior Dwapara Yuga, Treta Yuga, Satya Yuga. ¿Mm? Cuando termina Kali empieza de nuevo Satya Yuga. Entonces se vuelve a cumplir ese ciclo que ya pasó y que fue de unos 4 millones y pico de años, se vuelve a repetir de nuevo. ¿Mm? Para el occidental el futuro es algo evolutivo, ¿no? Siempre se mejora tecnológicamente, en fin, lo vemos en las películas futuristas y todo eso. Es más indeterminado, digamos. Todo todo lo oriental está más determinado. ¿Mm? Entonces es más fácil de asociar con un control y con el destino. Y también ese pensamiento puede ser favorable en entender el dictado de una escritura. Voy a tratar de poner el video a ver si ahora no se distorsiona. Bueno, entonces, eh, a la hora de entender los tópicos que a nosotros nos interesan de las escrituras, de la vida espiritual, puede haber una cierta ventaja en los enfoques. Buah, voy a tener que sacar de nuevo. Puede haber una cierta ventaja en los enfoques de, el pensamiento oriental. Ahora, lo que uno debería entender es que justamente estos elementos que son bien intrínsecos, bien interiores, ¿no? El enfoque del mundo es algo que no se puede cambiar, es una forma de ver, ¿no? Es intuitivo, por eso cuando se hacen los test siempre te dicen en los próximos 5 segundos diga qué ve en tal imagen, por ejemplo. Es una forma de ver, pero es instantánea. Si yo pienso mucho, ya puede cambiar. ¿Mm? Tiene que ver con la impresión inmediata que yo tengo de algo. Entonces, el pensamiento occidental y el oriental son diferentes porque los enfoques instantáneos son distintos. ¿Mm? Y eso puede dar ciertas ventajas a la hora de entender, por ejemplo, textos sagrados, donde el contexto en este caso es muy importante. ¿Mm? Y también el valor de lo humano en el contexto y no de lo humano en lo individual. Ahora, también se puede hacer crítica sobre eso, ¿Mm? porque, porque necesariamente la mentalidad analítica, como desde Descartes en Occidente, existe un análisis de las partes para entender mejor el todo, la parte analítica tiene que existir. Y si yo tengo un completo desbalance entre lo holístico y lo específico, veo todo como que, bueno, todo se define por el conjunto, también eso es como una degeneración en la forma de ver las cosas. Digamos que si bien podría ser interpretado como una ventaja, también es importante entender que tenemos que tener las dos formas de pensamiento. ¿Sí? Y de hecho, entendernos como muchas veces se dice, bueno, el entendimiento de la propia alma espiritual trae aparejado el entendimiento de todo lo demás. Hasta cierto punto eso es cierto. ¿Sí? Porque cuando la persona se entiende como alma eterna, como Brahman, también puede entender simultáneamente a Krishna. ¿Mm? O es más fácil de entender a Krishna. ¿Mm? Eso no es una ley, y de hecho no solamente no es una ley, sino que puede ser que no se cumpla en el caso del impersonalismo, por ejemplo. O sea, nosotros sabemos que eh, para poder tener una idea personal de Dios, tendríamos que tener la asociación con un Bhagavata, con una persona que tiene una percepción personal de Dios. De otra manera no se puede ingresar, o sea, al Bhakti no se puede ingresar por la autorreflexión ni por ningún tipo de yoga. No hay ningún tipo de yoga que conduzca al Bhakti, excepto el Bhakti mismo. Entonces, esto si bien cualquier acción dentro del yoga
puede ser favorable al bhakti, puede ser fautora. O sea, si yo, por ejemplo, controlo los sentidos, tengo cierto nivel de austeridad, de limpieza, ¿no? De moral avanzada, como por ejemplo respetar la vida de los otros, respetar la vida de los animales, de las plantas. Todo eso va a ser positivo en el entendimiento de Dios, de Krishna. ¿Mm? Pero si tengo la habilitación, la iniciación, por decirlo en forma más específica, o la orientación de un devoto, ¿no? Que puede ser un acharya, Srila Prabhupada, bueno, en nuestra época, Srila Prabhupada. Entonces, eh, no, independientemente, los métodos de yoga nunca, una conclusión, digamos, definitiva de las escrituras. Los procesos de yoga, independientemente, no llevan nunca a la comprensión de Dios, llevan a la comprensión solamente de Brahman. El jnana y el karma yoga no llevan a la comprensión de Dios como persona. Entonces, el Bhagavatam dice, Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti, Sadhyate, que hay tres niveles de comprensión, Brahman, Paramatma y Bhagavan. Bueno, Paramatma y Bhagavan están solamente habilitadas esas formas de comprensión para los que siguen Bhakti. Con ningún otro método se puede. De hecho, el Karma Yoga, que es el yoga más conocido y el que más abunda en las declaraciones del Bhagavad Gita, cuando se dice yogi en el Bhagavad Gita, se dice el yogi, el yogi, el yogi, casi siempre se está refiriendo a un karma yogi, a un karmi, alguien que sigue un proceso religioso de reglas y regulaciones y sacrificios, prende fuegos para obtener determinado tipo de resultados, ¿no? Tener hijos, buenos hijos, desarrollo económico, acceso a los planetas celestiales y ese tipo de cosas. Eso es un karmi, un karma yogi. Eh, bueno, si tiene alguna esperanza el karmi de entender la trascendencia, como mucho es el Brahman. ¿Mm? Por eso el proceso incluye Dharma, Artha, Kama, Moksha. Dharma, la práctica de la religión; Artha, el desarrollo económico, etcétera; Kama, disfrutar de los sentidos como consecuencia de eso; y Moksha, la liberación. ¿Mm? La liberación entendida como solamente fusión en el Brahman. A menos que la persona tenga un componente de mistura, ¿sí? Mezclado con un poco de entendimiento Bhagavan, un poco de entendimiento personalista, no puede salir de esa comprensión. Pero bueno, yendo a las ideas que son universales, o retomando eso, eh, el pensamiento, quizás digamos, en las etapas menos avanzadas, el pensamiento oriental puede ayudar. Después, cuando la persona ya avanzó un poco en la vida espiritual, ya no sería tan determinante, pero al principio sí, porque si no, algunas ideas, incluso del Bhagavad Gita, podrían ser chocantes. Eh, por ejemplo, cosas que pueden parecer chocantes o abstractas, ¿no? El Bhagavad Gita dice, Karmani eva dikarastemo fale sukadachana. Dice, tenés derecho al cumplimiento de tu deber. A ver si podemos habilitar la cámara de nuevo. Tenés derecho a cumplir con tu deber, pero no tenés derecho al fruto de las acciones. Karmani eva dikaraste nafalesu, kadachana. Nafalesu significa, pero no tenés derecho a disfrutar del resultado. Bueno, eh, entonces, eso es fuerte, ¿no? Porque, digamos, si uno tiene un índice de materialismo y le dicen,